¿Verdad? Y quiero que leamos un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Santiago 1:23 al 24. Si trae su Biblia, ábrala, su celular. Si no, acá enfrente vamos a estar proyectando este versículo. Y dice la palabra de Dios: pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Eh? El día de hoy me gustaría compartir quizás un mensaje emotivo, un mensaje que nos anime, un mensaje que también nos exhorte, ¿verdad?, a seguir creyendo y recordando la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es importante? ¿Verdad? La otra vez viendo un podcast, ¿verdad? Se me hizo interesante esta charla, porque algo que me quedó muy grabado fue un comentario que hacían. Y este comentario decía que hay una generación que dice seguir a Jesús, que dice creer a Jesús, pero no quiere quitar los pies del mundo, ¿verdad? Una generación que dice creer en Jesús, pero quiere seguir continuando con su mismo estilo de vida. Una generación que dice seguir a Jesús, pero no quiere ser transformado por el poder de Jesús. No sé si me explico, ¿verdad? Y a mí se me hacía interesante esta charla porque yo decía, hoy sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor nos hemos vuelto muy confiados, muy conchudos en solamente a veces venir a la iglesia por venir y seguir viviendo mi vida loca, ¿verdad? Entonces no sé si en realidad de repente sea que la iglesia ha tenido la culpa en cierta manera por haber o decir un mensaje muy light, muy ligero, ¿verdad? Que tú haz lo que quieras, acabo y que Jesús te perdona. Tú haz lo que quieras, acabo y que Jesús te va a limpiar, te va a perdonar. O te dice, Dios te ama tal cual eres. Sí, Dios nos ama tal cual somos, pero Él quiere transformar nuestra vida, nuestro corazón, para precisamente no ser tal como somos, ¿verdad? Él quiere transformar nuestro corazón. Entonces, y esa ideología quizá nos ha llevado a que la iglesia en muchas ocasiones se olvide que Dios es amor, pero también dice su palabra que Dios es fuego consumidor, que Dios es un juez justo, ¿sí? Pero dentro de su justicia también seremos juzgados cada uno de nosotros por todas las acciones que realicemos. Amén. Entonces, debemos seguir predicando la palabra de Dios y no olvidarnos que en ella nos enseña cómo dice este versículo, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es olvidarnos de las cosas? Si yo le pregunto a usted, ¿qué comió ayer? Es fácil, a lo mejor uno se van a acordar, ¿verdad? ¿O qué desayunaste en la mañana? Ah, caray, es más, yo ni he desayunado, nos venimos sin desayunar. Pero es bien fácil olvidarnos de las cosas, es bien fácil olvidarnos de la palabra de Dios. Recuerdo que una ocasión estábamos en la casa, Sun y yo, ¿verdad? Y en ese tiempo donde estábamos arreglándonos porque íbamos a salir a algún lado, no recuerdo dónde, pero Suni se estaba maquillando, ¿verdad? Y yo no sé cuántas de las mujeres se maquillan aquí hasta para ir a la tienda, ¿verdad? Uno como hombre nomás se va y como así, ¿verdad? Casi, o sea, con un short y a veces hasta sin camisa, ¿no? Y las mujeres no, son muy, si no me peino, si no me maquillo, no voy a la tienda. Entonces, en esa ocasión yo recuerdo que Suni estaba arreglándose, ¿verdad? Y en eso llegó su sobrinita, ¿no? Se llama Janiel. Y le empezó a gritar, Suni, Suni. Y ella, estando maquillándose, se dejó las cosas y se salió para ver qué quería la niña. Ya cuando regresó y la veo, él dijo, no manches, ¿te saliste así? Y yo, ¿cómo? Pues con un ojo café y uno blanco, ¿verdad? No se había dado cuenta, o más bien se estaba ella pintando, fíjense, ¿no? Y se le olvidó que en ese mismo instante estaba haciendo eso, ¿verdad? Y salió con un ojo de diferente color, ¿verdad? A mí me dio risa porque dije, ay, o sea, ¿cómo se atrevió a salir así? ¿Verdad? Entonces, pero ahí es donde yo entendí que las mujeres son bien complicadas, ¿verdad? Porque, fíjense bien, voy a balconear un poquito, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Es para testimonio, no es cierto.
Yo no sé por qué las mujeres tienen dos tipos de, bueno, entre sus mochilotas que traen tienen maquillajes, que dice que un maquillaje para quitar el brillo de la cara y otro maquillaje para darle brillo a la cara. Y digo, ¿cómo rayos? O te lo quitas, ¿verdad? O te lo pones, ¿verdad? Entonces, y son complicadas. Yo creo que por eso Dios creó su obra al final fue crear a la mujer. Porque imagínense el problemón en el que Dios iba a meter si creaba a la mujer al principio, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos, las estrellas, el universo, los planetas, hasta el hombre, al último crea a la mujer. ¿Por qué? Imagínense, si Dios hubiera creado primero a la mujer, ya cuando Dios creó todo, ¿verdad? Y la mujer viendo así como que, oye Señor, ¿por qué los pescaditos están en el agua? A mí se me hace que los pescaditos deben de volar. ¿Por qué hiciste la noche oscura, Señor? ¿Por qué no le hiciste rosita? Imagínense el problemón que Dios se hubiera metido en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer es complicada. ¿Cierto o no? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Verdad? Entonces, imagínense, si la mujer no le hizo caso a Dios, su creador, ¿a quién le hizo caso? A una serpiente. Yo no sé cómo rayos hubo comunicación entre la mujer y la serpiente. ¿Qué serían sus pláticas, verdad? O sea, ¿cómo dice que entre ellas se entienden, verdad? ¿Cuál sería su plática? Imagínense a Eva diciéndole a la serpiente, no, ya estoy harto de este hombre. De por sí yo trapeo el pasto, llega con sus bototas y me pisa, ahora me deja la ropa donde sea, se cree el último hombre de la tierra, ¿verdad? Va platicándole a la serpiente y la serpiente escuchando, ay, no te preocupes, mija, ¿verdad? Todos son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esa conversación entre la serpiente y la mujer, verdad? Entonces, si la mujer es complicada, entonces yo creo que nosotros debemos tenerle poquita paciencia, ¿verdad? Así como Dios le tuvo esa paciencia. Pero bueno, no me va a salir un poquito de ese tema. Volvamos un poco. La palabra de Dios nos enseña que si escuchas la palabra y no la obedeces, es como verte, ¿en qué? En un espejo. Al momento te ves y luego te olvidas cómo eres, ¿verdad? Entonces es muy diferente escuchar la palabra de Dios atentamente, con entendimiento, y darle la importancia que solamente escucharla nos entre por un oído y nos salga por el otro oído. O sea, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros? Como cristianos, yo no sé si usted sabía, pero como seguidores de Jesús, nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra, es donde nosotros nos regimos, nuestra máxima autoridad de nuestra fe y nuestra conducta. ¿Cuántos sabían eso? Si no sabía, apúntelo. La palabra de Dios es la máxima autoridad de mi fe y de mi conducta, ¿verdad? Entonces, nos hemos preguntado en alguna ocasión por qué Dios no nos bendice. ¿Alguna vez se ha analizado usted por qué Dios bendice a unos más que a otros? Simplemente la respuesta es porque no ponemos en práctica lo que nos enseña su palabra. Entonces, ¿qué tan difícil es, qué tan fácil, perdón, es olvidarnos de la palabra de Dios? Es muy fácil porque no prestamos atención. A veces venimos cada domingo aquí y a veces, ok, estuvo chido el servicio, pero salimos y seguimos igual. Se nos olvida la palabra de Dios. Entonces, si no somos bendecidos, deberemos analizarnos por qué de repente no somos bendecidos. Porque no ponemos en práctica los consejos de la palabra de Dios. Yo preguntaría, ¿se nos olvida comer? No, ¿verdad? ¿Sí? De repente, cuando ya nos ruge la tripa, ya tengo hambre. Pero a veces la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, sí se nos olvida. Entonces, cristianos que no oramos, cristianos que no leen la palabra del Señor, seremos presa fácil para el enemigo. Seremos presa fácil y nos hará caer, ¿verdad? Y nos hará, dice la palabra de Dios que el enemigo vino para hurtar, robar y destruir. La misión del diablo siempre va a ser destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu matrimonio. Por eso nosotros debemos estar bien cimentados en la palabra
de Dios. Amén. Y aquí es donde yo digo, lamentablemente, hay personas que nos seguimos conformando con las palabras del domingo. Que hacemos que el día que venimos el domingo escuchamos la palabra de Dios y entre semana nos olvidamos completamente de la palabra de Dios y pensamos que eso va a sostenernos toda la semana. Y no es así. O hay personas que se siguen edificando a través del YouTube. O sea, dicen, no, ya para qué voy a la iglesia. Si aquí en el YouTube puedo ver una predicación, ¿para qué voy a la iglesia? Y se siguen creyendo esa idea. Entonces, cuando Dios quiere tener una intimidad conmigo, todos los días, en todo momento y en todo tiempo. Y voy a decir algo que a lo mejor es fuerte, pero hay personas que se siguen conformando con las migajas que caen de la mesa del rey. Se siguen conformando con migajas, siendo que dice la palabra de Dios que Jesús nos ha sentado en la mesa del rey, junto con el rey, donde nosotros podemos comer de esos manjares, donde nosotros podemos comer de esa palabra que nos edifica diariamente y no conformarnos con migajas. Jesús nos ha sentado en la mesa del rey y dice su palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Tú eres un rey, tú eres una reina para su gloria. No te conformes, no nos conformemos con migajas. Diario tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa del rey. Entonces, en contexto a esto que acabo de mencionar, me gustaría compartir con ustedes 3 verdades que yo necesito para madurar cristianamente y ser bendecido. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Pero también necesitamos madurar. ¿Cuántos quieren madurar? Amén. Fíjense lo que dice Santiago 1:25. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace ¿qué? Libre. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, luego dice, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí está la clave. Si pones atención a lo que estás entendiendo, a lo que estás escuchando de la palabra de Dios y lo pones en práctica, Dios te bendecirá tu obediencia. Amén. Entonces, este pasaje es importante porque resalta la importancia de no solamente escuchar la palabra, sino también de vivirla. Vivir la palabra de Dios. Y mi punto número 1 es el que mira atentamente en la ley perfecta. ¿Sí? Vamos al punto número 1, el que mira atentamente en la ley perfecta. ¿Qué es la ley perfecta de Dios? ¿Ustedes quién creen que sea la ley perfecta? ¿Alguien por 100 pesos? No es cierto. La ley perfecta de Dios es su palabra. ¿Sí? Es su palabra. Gracias a Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios también en un celular. Hay unos que la traen físicamente. Pero cada día, o sea, nosotros ya no tenemos pretextos para no conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Una ocasión yo iba manejando y recuerdo que iba por carretera a Chapala. La verdad no sabía ni sé cuánta velocidad iba, pero nada más de repente escuché tet. Y yo, caray, ya ándale, un federal, ¿verdad? Chin, yo oí un federal. Y ya pues ya me orillé y todo, y ya me dice, hey, ¿qué onda? Dice, pues vienes bien rápido. Le dije, ¿sabes qué onda? Pues yo ni siquiera me fijé por andar pensando en otras cosas. Y además, ¿dónde dice? Yo también me la puse acá. ¿Dónde dice que tengo que venir a cierta velocidad? No, pues el reglamento dice que, no, pues que no lo conocía. Y él me dice, pues el hecho de que no conozca la ley no te exime a no cumplirla. Y dije, sí es cierto. Porque voy a poner con una autoridad que a lo mejor sí conoce lo que dice la ley y yo sin conocerla ponerme al tú por tú, ¿verdad? Y pues me levantó mi infracción. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, te voy a hacer el paro.
Y yo, no, dinero no traigo, ¿verdad? Le dice, no, me dice, no, te vas a valer. Te voy a poner una multa, dice, pero de las más económicas. Yo dije, pues bueno, eso sí me interesa. Dice, voy a ponerte una multa que te agarré haciéndote del baño en la carretera. Y dije, ¿a poco también por eso se multa? ¿Verdad? Imagínate, yo no sabía eso, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues si ya me dio mi infracción y pues no pagué porque la multa sí era, no recuerdo, como de 3,000, 4,000 pesos, ¿verdad? Y al final terminé pagando como 700 pesos. Dije, híjole, mi ida al baño más cara que he hecho en mi vida, ¿eh? La gasolinera me cobra 5 pesos, pero esa vez pagué 700 y sin haber hecho. Pero bueno, lo que a mí se me grabó mucho es que el hecho de que no conozcamos la ley no nos exime a no cumplirla. Y así es la Biblia. El hecho de que no conozcamos lo que dice la palabra de Dios no nos exime a desobedecerla, ¿verdad? Porque todos tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que dice su palabra. Entonces, para Dios siempre fue importante, ¿verdad? Que el pueblo conociera su palabra. Vemos a Moisés desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Escribiendo la ley, escribiendo los 10 mandamientos que regirían, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Hey, si quieren que les vaya bien, ¿sí?, hagan estas cosas, ¿verdad? 10 cosas. Y a mí se me hacía bien tremendo porque si vamos desde el inicio de la creación, Adán y Eva, ¿verdad?, vemos que no había una ley. Dice la palabra de Dios que Dios caminaba con el hombre y con la mujer. O sea, no había una ley que dijera cómo se comportaran, porque al fin de cuentas Dios siempre tiene y tuvo el control de todas las cosas, ¿verdad? Siempre, porque Dios caminaba con ellos, con Adán y Eva. Pero bueno, ya sabemos toda la historia, lo que sucedió. Entonces ahora Dios lo que hace es dar mandamientos, dar una ley para que el pueblo se pudiera regir y le fuera bien en la tierra, ¿verdad? Entonces, en la actualidad la palabra de Dios representa su voluntad, su verdad y la forma en que quiere que vivamos. Nosotros creemos que la palabra de Dios tiene el poder para transformar y sustentar la vida del ser humano. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Es viva porque a través de ella podemos conocer mejor a Dios. Y es eficaz porque su palabra puede transformar a cualquier persona. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Dios no me necesita a mí. Dios no necesita al pastor, a la pastora. Dios no necesita a nadie de ustedes para hablar de su palabra. Su palabra habla sola. Yo he escuchado cientos de testimonios de personas que se han convertido al evangelio simplemente por leer la Biblia solos, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. Ahora, si nosotros tenemos la oportunidad de estudiarla y no lo hacemos, perdemos el tiempo, no somos bendecidos. Porque si yo te preguntara hoy, ¿estás conforme con lo que estás viviendo hoy? ¿Hace 10 años te veías como te ves ahora? ¿O nos vemos como nos vemos ahora? Dicen, yo no me había casado, ¿no? Y me casé, ¿no? ¿Sabes? Nosotros a veces aceleramos el proceso de nuestras vidas o lo alentamos. ¿Me viene ahorita el pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años. En el desierto, imagínate, 40 años, siendo que era un tramo que podían llegar en días. En días, quizás en una semana ellos pudieron haber llegado a la tierra prometida, pero duraron 40 años en el desierto, simplemente por la razón de que su corazón no estaba siendo transformado. Y hay muchas personas que quizás llevan años, ¿verdad?, buscando ese propósito, buscando esa meta, pero a veces no la han cumplido porque no han rendido su voluntad o su corazón
al Señor, que Él es el que te va a impulsar en todo momento. ¿Me explico? Entonces es importante la palabra de Dios. Y no hay mejor manera de conocer a Dios si no es a través de su palabra, como lo decíamos hace un momento. Dios no necesita a nadie, Él puede hablar solo a través de su palabra. Amén. Entonces, Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que da sabiduría al sencillo. La ley perfecta nos ofrece la libertad de vivir conforme a la voluntad de Dios, y esta libertad es verdadera, a diferencia a lo que el mundo nos ofrece, que puede ser engañoso. El mundo siempre te va a ofrecer salidas: drogas, sexo, alcohol, ¿verdad? Una salida, muchas personas prefieren quitarse la vida, suicidarse, porque no saben cómo enfrentar los problemas. Y el mundo siempre te va a ofrecer salidas muy cómodas, ¿verdad? Pero el mundo es temporal y nos llevará una eternidad a un infierno. Pero Dios es eterno y comienza desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos encamina a la verdadera libertad eterna, que es la presencia de Dios, donde dice su palabra que en aquel lugar ya no habrá más tristeza, ya no habrá más sufrimiento y ya no habrá más dolor. Entonces, mirar atentamente su palabra me llevará a vivir una vida plena, satisfactoria aquí en la tierra. ¿Queremos que nos vaya bien? Hagamos lo que dice su palabra. Conozcamos lo que dice su palabra para que nos vaya bien aquí en la tierra. Amén. Número 2, persevera en ella. Perseverar en su palabra. Perseverar significa mantenerse firme y continuamente en acción. En este contexto se refiere a no solo leer la palabra, sino vivirla constantemente. La perseveridad implica que nuestra obediencia a la palabra de Dios no debe ser algo ocasional o condicionado. Si ando de buenas, entonces sí voy a creer. Si ando de malas, ahorita no quiero nada. Debe ser una práctica continua y una decisión en la vida diaria. ¿Sabe por qué? Porque seguir a Jesús es una decisión diaria. Seguir a Jesús es morir diariamente a lo que yo soy para que su poder se perfeccione en mi vida. Por más ungido que yo me sienta, ¿verdad? El diablo siempre tratará de derrumbar tu vida. Por más ungido que nos sintamos. Si Jesús, siendo un hombre ungido, pasó por tentaciones y por pruebas, mas Él nunca cayó. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros, ciertos mortales? Que no pasemos por ese tipo de pruebas, de luchas. Y déjame decirte que hay ocasiones que esas luchas, esas pruebas, si no prestamos atención y nos mantenemos firmes en las palabras de Dios, pueden destruir tu vida, y no solamente tu vida, también a tu familia, ¿verdad? Por eso seguir a Jesús es de diario. Diario, tengo que morir a mí mismo para que Él pueda levantarse en mi vida. Mateo 7, 24 al 25. Creo que ahí está. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, la perseverancia en la ley de Dios fortalece mi vida espiritual. ¿En qué estamos siendo fundados? ¿En qué te estás fundando tu vida? ¿En cuáles principios estás fundando tu vida? ¿En la roca que es Cristo o en la arena? Creo que la respuesta es muy obvia. Nuestra vida tiene que ser fundada en la roca que es Cristo
Jesús, para que cuando vengan esos tiempos de prueba, tú te mantengas firme. Yo no sé si usted sabía, la otra vez veía un documental, ¿verdad? Y las águilas son bien interesantes. Y de hecho la Biblia hace mucha referencia al águila, ¿verdad? Y yo no sabía que el águila, cuando viene un tiempo de tempestad, bueno, no, ustedes saben que el águila se puede desplazar kilómetros, ¿verdad? Con sus alas extendidas, puede volar muy alto, pero son bien inteligentes. Porque dice que cuando viene el tiempo de tempestad o una tormenta muy fuerte, dice que el águila se levanta tanto, ¿sí?, que se eleva más que la tormenta, ¿verdad? Y empieza a volar, ahora sí que en la libertad, porque se levanta encima de la tormenta. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, que en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones, podamos levantarnos, así como el águila. Y a pesar de que vengan esas luchas, nada nos derribe ni nada nos destruya. Entonces, perseverar en la palabra de Dios siempre será una bendición para nosotros, para nuestras vidas. Amén. Número 3, no siendo oidores olvidadizos. Como decíamos al principio, ¿cuántos somos olvidadizos? Amén. Para la honra y gloria. Todos somos olvidadizos, ¿verdad? Y la palabra nos aconseja, no sean oidores olvidadizos. Dice Santiago, ¿verdad? Nos advierte que es peligroso escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica, porque el peligro de solamente escuchar la palabra y no vivirla me llevará a una religiosidad y a una hipocresía. Dile que está a tu lado, ouch, ¿verdad? Es peligroso solamente escuchar y no actuar, porque nos llevará a una religiosidad y una hipocresía. Y déjame decirte que a Dios le detesta la hipocresía y la religiosidad. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, siempre su lucha era con los fariseos, ¿ah? Porque los fariseos eran unas personas religiosas, y les decían religiosos porque aunque se mostraban como muy devotos en sus prácticas, en realidad sus corazones no estaban alineados a los principios del amor y de la humildad. Eran hipócritas y por eso Jesús siempre los atacaba, ¿verdad? Y a veces en ocasiones somos nosotros así. Venimos aquí a la iglesia y no ponemos en práctica y nos volvemos religiosos y nos volvemos hipócritas. Queremos andar resolviendo los problemas de otras personas cuando en ocasiones no podemos resolver ni los problemas de nuestra misma vida. Les decimos a otros, no, es que tienes que orar, hermano. Tienes que buscar a Dios, ¿verdad? Y nosotros no oramos y no buscamos a Dios. ¿Qué se llama eso? Hipocresía, ¿verdad? Eso se llama hipocresía. Entonces no debemos olvidarnos de lo que dice su palabra. La palabra de Dios no solamente es un conocimiento intelectual o una reflexión superficial, sino que debe transformar profundamente y guiarnos a la acción. Por eso el miércoles cada 15 días venimos a estudiar la palabra de Dios. Hay muchas personas que a lo mejor no la leen porque les da flojera. Ay, no la entiendo. Una vez una hermana decía, no, dice, si tienes sueño, dice, lee la Biblia. Te va a dar un sueño, ¿verdad? Y cuando te levantes te va a dar una paz. O sea, y agarren la Biblia para dormir. Y no es así. La palabra de Dios, recordemos que es viva y que es eficaz en nuestras vidas. No debemos ser olvidadizos. Mateo 7:26 dice, y cualquiera que me oye estas palabras, en el otro versículo leímos el que las hace, y en este versículo dice,
el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y luego fíjate lo que dice, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Entonces el oidor olvidadizo es alguien que escucha pero no lleva a cabo lo que aprendió. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un cristiano maduro y un cristiano inmaduro? El olvidadizo, ¿verdad? La diferencia, el que olvida su palabra le va a ir mal. Pero el que pone en práctica la palabra de Dios, así vengan pruebas, él siempre va a decir, Cristo es mi fortaleza. Así venga la enfermedad, ¿verdad? Va a decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. No se olvida de la palabra de Dios. Dios está conmigo. Así aunque vengan luchas a mi vida, yo sé que Dios me va a dar la victoria. Y así me caiga una y otra vez, yo sé que Dios me va a levantar. ¿Sí? Job, yo no sé cuántos han leído la vida de Job. A Job se le quitó todo. Todo. Familia, riquezas, casas, ganado, todo se le quitó. Dios permitió eso. Pero fíjense la reacción, a mí me encanta la reacción de Job, porque dice, Dios me dio y Dios me quitó. Ahí nunca menciona al diablo, ¿verdad? Muchos pueden decir, es que el diablo me trae zarandeado, es que el diablo no me deja. No, a veces Dios permite para que nosotros nos enderecemos, para ver si realmente confiamos en Él. Dios permite que pasen ciertas enfermedades en nuestra vida para que sigamos confiando en Él, ¿verdad? Entonces, Job decía, Dios me dio y Dios me quitó, sea su nombre exaltado. Entonces, a los dos, conforme leíamos con este versículo, a los dos los azotarán las lluvias. Dios no dice, si tú estás bien firme no te van a venir lluvias. No, sí te van a venir lluvias, ¿verdad? Sí van a venir problemas a tu vida, sí van a venir problemas en tu matrimonio, sí van a venir problemas en tu familia, ¿sí? Pero la diferencia es que nosotros debemos estar firmes, ¿verdad?, en la palabra de Dios y confiar plenamente en Él. Agárrese a aquel que no confía en el Señor, porque ahí sí el diablo lo va a zarandear. Pues nosotros tenemos la oportunidad de crecer en su palabra. Dios es nuestra fortaleza. Entonces la verdadera bendición de la palabra de Dios viene cuando la pones o la ponemos en práctica, ¿verdad? Ahí viene la verdadera bendición. Lucas 6, 46 al 49 dice, así que porque siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Fíjense lo que dice el 48. Es como una persona que para construir una casa cava un hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de las inundaciones y golpean contra esa casa, esta quedará intacta porque está ¿qué? Bien construida. No son del Infonavit. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye su casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Ven? Jesús mismo está diciendo esto, ¿verdad? Aquel que construye y echa cimientos. Yo no sé si usted sabía, cuando nosotros hicimos nuestra casa, estamos todavía en el proceso para todavía construir, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando íbamos a ver la persona que nos estaba haciendo la casa, ¿verdad? Yo me acuerdo que fuimos y cavó un pozote así como de 3 metros, ¿verdad? Hacia abajo. Yo le decía a Suni, pues hay que buscar petróleo, porque está bien hondo, ¿verdad? Y yo decía, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué tan hondo? Si yo veía a veces me tocaba ver las casas de Infonavit y así, mire, así una planchita así de cemento, de cimiento. Y estaba como 3 metros al fondo y así bien ancho. Y decía, ¿qué onda, verdad? Y ya después él nos decía, no, es que esta es una zapata
¿verdad? Aquí vamos a poder construir, y para cuando tú quieras echarle 2, 3, 4, 5, 5 pisos, los que tú quieras, no se te caiga tu casa. Dice, ok. Entonces, mientras más profundos son los cimientos, más fortaleza tiene la estructura. Entonces, mientras más profundos son nuestros cimientos en el Señor, más fortaleza tendremos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, nosotros decidimos qué tan profundo echamos esas raíces, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestro corazón. Hacer lo que Jesús nos dice traerá bendición en nuestras vidas, porque la obediencia trae bendición. Todos queremos ser bendecidos, ¿cierto o no? Pero no todos queremos ser obedientes. Y ahí la gran diferencia. Todos buscamos la bendición de Dios, pero no queremos pasar en el proceso. No queremos ser obedientes. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios gracias a que Cristo fue obediente. ¿Sí? Fue a la cruz, murió por nosotros, fue obediente, y gracias a ese sacrificio tenemos la bendición de poder ser hechos hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, tú tienes la bendición de ser un hijo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener la mentalidad de mirar atentamente la ley perfecta del Señor, ¿verdad? Tenemos que perseverar en su palabra, y no tenemos que ser oidores olvidadizos de su palabra. Si queremos ser bendecidos, pongamos en práctica estos consejos. Santiago 1:25 nos muestra que la verdadera libertad y la verdadera bendición no proviene de solo escuchar la palabra de Dios, sino de vivirla. Si queremos ser bendecidos, debemos ser hacedores de su palabra. Solo así podemos experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo al principio les mencionaba, igual me pueden pasar vamos a cantar una canción ahorita. Gracias a Dios por la vida del grupo de alabanza. De verdad que somos muy agradecidos con Dios por cada uno de ustedes, chicos. Son una bendición. Yo al principio les comenté que hay una generación que dice seguir a Jesús, pero no quiere quitar los pies de este mundo. ¿Recuerdan? Ahora me gustaría que pusiéramos una imagen, por favor. ¿Sí la alcanza a ver? ¿Alguien conoce este animalito? ¿No? Que dice, para todos parece una rata, ¿eh? No, no es una rata. Este animalito se llama arminio. Así es su nombre, este animalito, arminio. ¿Y sabes? El arminio es un animal, dicen que es el animal que tiene la piel más blanca sobre la faz de la tierra. O sea, es el animal más puro, blanco que te puedas encontrar sobre la faz de la tierra. También es un animalito, ¿verdad?, que su piel tiene mucho valor. ¿Sí? Entonces, porque no tan fácil los encuentras. ¿Sí? No tan fácil los encuentras, su piel tiene mucho valor y la gente los caza, ¿verdad? Incluso este animalito está en peligro de extinción y la gente los caza pues para sacar dinero. Pero algo muy peculiar de este animalito, dice, más bien la gente que los quiere cazar, ¿verdad?, lo que hacen es esperar para que ese animalito salga de su cueva. Y lo que hacen los cazadores es que llegan y dentro de su cueva untan, ¿verdad?, alguna especie como de brea, como de, se puede decir como aceite negro o lodo, ¿verdad? Untan en la entrada de este animalito. Entonces cuando el cazador va, ¿verdad?, y lo persigue, lo que hace el animalito es correr a su casa. Y cuando el animalito llega a su casa y ve la entrada sucia, ¿sabes qué es lo que hace? Se queda quieto, se agacha como gatito. ¿Sabes por qué? Porque este animalito prefiere morir antes que ensuciarse.
Creo que necesitamos tener una generación que se levante, ¿verdad? Que prefiera morir antes de pecar contra Dios. Necesitamos una generación que prefiera morir, ¿verdad? Antes de ser desobediente. Necesitamos una generación que se levante, ¿verdad? Y que prefiera morir antes de aceptar las ideologías que el mundo está levantando. Muchas ideologías. Y ser como este animalito, ¿verdad? Yo no me quiero ensuciar, Señor. Yo prefiero morir antes de pecar contra ti. Antes de ensuciarme, Señor. Dios quiere una nueva generación que se atreva a creer en su palabra. Y no solamente como historias de fábula. O como una historia, sí, pasó, ¿verdad? Sí, escuché de David, ¿verdad? El que compuso las mañanitas. No, David no compuso las mañanitas. Se las atribuyen, pero David nunca cantó las mañanitas, ¿verdad? Sí, que derribó un gigante. Sí, es una historia bien chida. No, o sea, son cosas reales y que podemos aprender a través de ellas. Porque habrá gigantes que se levantarán contra tu vida. Vendrán tormentas que se levantarán contra tu vida. Pero si no estamos firmes en la palabra de Dios, te van a zarandear, te van a desmotivar, incluso te van a matar. Porque esa es la misión del diablo: destruir tu vida, destruirte, desanimarte. ¿Para qué vas a la iglesia? Quédate aquí mejor en la casa. Aquí estás mejor, ir a poner una prédica en YouTube y ya, ¿no? Somos una iglesia. Y cuando uno viene a la iglesia, al menos yo soy bendecido porque los puedo ver ustedes. Porque hacemos comunión. Porque podemos abrazarnos unos a otros. Y esa es la iglesia. Dice Jesús: en esto conocerán verdaderamente que son mis discípulos, cuando se amen unos a los otros. Y lo que queremos hacer aquí es amarnos. Que usted cuando venga a este lugar, yo quiero ir a la iglesia porque ahí me siento seguro. Quiero ir a la iglesia porque puedo ver a mis hermanos y puedo abrazarlos y sé que ellos están orando por mí. Que este sea nuestro refugio seguro. No hay afuera, porque en Dios, si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Si usted tiene a Jesús en su vida, en su corazón, lo tiene todo. Necesitamos esta generación que se levante y que prefiera morir antes que ensuciarse. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?